Hola, bienvenidos a Nesme Tutoriales. En esta ocasión vamos a ver cómo revivir una batería de un teléfono celular A5. Esta batería viene interna en el celular y no son extraíbles por cualquier persona. Además, estas baterías traen una flex y no es reconocible cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Así que en este video te voy a enseñar cómo identificar cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo para poder revivir este tipo de batería. Cuando ya tenemos identificada la flex de la batería, vamos a poner nuestro multímetro en voltaje continuo en 20 voltios y como podemos ver, la flex trae 4 conectores y debemos de identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Para ello, lo primero que debemos de intentar hacer es hacer mediciones en la batería para ver si nos da algún voltaje. Como no sabemos cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo, vamos a poner los jack del multímetro indistintamente en un extremo o en el otro. Como podemos ver, el multímetro no me muestra ningún voltaje. Vamos a ver si cambiando de posición nos muestra alguna medición. ¿Con qué fin hacemos esto? Si la batería tuviese algún voltaje en el multímetro me aparecería un símbolo negativo, o si no me aparecía bien la medición, lo cual me indica si estoy colocando bien los jacks y puedo identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Pero como la batería está totalmente muerta, no me logra dar esa información. Entonces, ahora teniendo el conector y sabiendo dónde se conecta en la placa del teléfono, vamos a poner nuestro multímetro en continuidad para tratar de identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Aquí podemos ver que tenemos continuidad en los extremos y vamos a poner un jack a tierra en alguna parte de la tarjeta y con el otro jack vamos a tocar los pines para identificar cuál es el negativo. El negativo es el que va a dar continuidad, el que va a estar a tierra. Como podemos observar, estos dos dan a tierra, estos dos no, y este sí da tierra y este sí da tierra, lo cual me está indicando que estos dos son el negativo y por ende los otros van a ser el positivo. Ya conociendo esto, que es donde se conecta la flex de la batería, entonces ya podemos saber que los que están a mi derecha va a ser el negativo y los que están a la izquierda va a ser el positivo. Ahora vamos a utilizar este cargador, que es un cargador, pueden utilizar un cargador o es recomendable utilizar un cargador de una tablet que son 5 voltios y 2 amperios. Colocamos nuestro multímetro en voltaje continuo nuevamente y vamos a unir el cable positivo al jack positivo y el cable negativo al jack negativo para poder revivir esta batería. Ahora conectamos el cargador al toma corriente. Podemos ver que el multímetro empieza a hacer las mediciones de 6.39 voltios continuos. Y vamos a poner, como ya identificamos cuál es el positivo y también cuál es el negativo, vamos a poner el jack negativo en el jack negativo y el jack positivo en el jack positivo para tratar de revivir esta batería, la cual estaba totalmente muerta y no nos daba ninguna medición de voltaje. Ponemos positivo, positivo, negativo, negativo. Y observen que
En el multímetro aparece 2.85, 2.86 y debe de subir hasta 3.7, 3.8 dependiendo del voltaje de su batería. Esta batería tiene 3.8, deben de llevarla hasta 3.8 para que pueda encender el teléfono, porque recuerden que una de las causas cuando un teléfono no enciende es porque la batería no tiene el voltaje adecuado, pero no es que la batería esté en mal estado y tengamos que reemplazarla, sino que las baterías por algún corto entran en un modo de bloqueo, lo cual ellas se autoprotegen para no dañarse, entonces se vuelve su voltaje a cero y necesitamos revivirla haciendo este tipo de método. La idea aquí es llevarla hasta 3.7 hasta 3.8 para poder intentar que el teléfono encienda. Cuando ya la hayamos llevado a 3.7 o 3.8 dependiendo de su batería, vamos a verificar nuevamente si la batería tomó voltaje. Entonces ya desconectamos el cargador y vamos a hacer nuevamente la medición para verificar si la batería que nos daba 0 voltios ahora nos da algún voltaje. Ponemos el jack negativo y luego el jack positivo, y como pueden observar ahora la batería nos da un voltaje de 2.99. aquí solo restaría llevarla hasta 3.8 para que la batería vuelva a funcionar y el teléfono vuelva a encender y así poderle meter carga normalmente. Bien, así de fácil hemos visto cómo se reviven este tipo de baterías que tienen flex a lo interno. Así que no olvides suscribirte al canal, síguenos en Facebook y hasta la próxima.